Bueno, podemos empezar. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Yo soy Patricia, ya nos conocemos y sobre todo vamos comunicando entre un encuentro y el otro, porque gracias por todas las cosas que nos mandan, son muy buenos con las tareas, esto me alegro mucho. Y vamos a empezar el tercer encuentro de este curso sobre la comunicación. Como ya se recuerdan, la vez pasada hablamos un poco de las redes sociales. Hoy vamos recuperando algo porque he tenido la impresión que algo se había un poco dejado al lado y que me parecía importante. Pero hoy tenemos un asunto muy importante, sobre todo para ustedes que trabajan en la justicia y paz, que es el tema de las tecnologías de la comunicación y de la información para el desarrollo. Y tenemos dos personas que ya quiero darle la bienvenida. Lo tenemos allí en la sala inglés porque van a hablar en inglés. A Viviana Brun y Eduardo Mattei. Le vamos a presentar más después. Gracias por participar. Y son dos personas que conocen muy bien este asunto. Eduardo también acaba de escribir un texto sobre la presencia de la Iglesia en el mundo digital. Entonces podemos aprovechar de la presencia de los dos. Y como siempre, ¿tenés la power? Les explico un poco cómo vamos a trabajar un poco hoy la agenda. Antes quería un poco comunicar, compartir que esto del coronavirus de verdad nos pone desafíos y retos muy interesantes. Gracias a esto, por ejemplo, en la WISC, gracias a las tecnologías, podemos seguir trabajando desde casa, podemos seguir asegurando no todas las actividades, pero muchas actividades. Claro que hay un debate, un diálogo al interior del grupo, de los staff, del equipo, porque algunas quieren cancelar todo, otras queremos guardar algunos. Claro que es difícil tomar una decisión. Al mismo tiempo, pensamos que las tecnologías pueden ayudarnos a guardar, a alimentar la parte de la solidaridad, de la relacionalidad. Y entonces queremos guardar varias de las actividades de formación que hacemos para que la gente que tiene que estar en casa o en todo caso aisladas no se sienta aislada. Entonces vamos a ver la posibilidad buenas de las tecnologías. Al mismo tiempo, hay muchas noticias, quizás demasiadas noticias con esto del virus, ¿no? Entonces, mira, tenemos que empezar a equilibrar, ¿no? Entonces, en estos días estamos aprendiendo cómo las tecnologías pueden ayudarnos o obstaculizar también una serenidad, una tranquilidad. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Al inicio con una pequeña oración con el video del Papa que ha sido lanzado hace una semana para la semana Laudato Si en mayo. Luego vamos a recuperar algo del social network que se quedaron un poco fuera la vez pasada y también con dos ejemplos que nos enviaron ustedes, uno en español y uno en inglés. Y luego dejamos la palabra a Viviana para que nos ayude a entender de qué se trata con la ICT for Development, para el desarrollo. Y tendremos un momento para preguntas, claro. Y como, no sé, ahora no somos, bueno, sí, somos bastante, pero podemos también, sobre todo en la página, en la sala español, dejarle la palabra si quieren hacer también preguntas directamente. Si no, lo escriben en la chat que aquí estamos a la orden las dos. Y luego vamos a dejar un tiempo también a Eduardo para que nos ayude a reflexionar a los aspectos éticos. Esto es un poco su postura, su interés, a los aspectos éticos. Y lo vamos a conectar con lo que pasó aquí al final de febrero. La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano organizó un encuentro sobre la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, sobre todo en el ámbito de la salud. Y salió de allí un documento que se puede, en este momento creo que está solamente en inglés,
pero que se puede bajar de la página web de la Pontificia Academia por la Vida del Vaticano. Y es un documento muy interesante. Bueno, si no hay... He hablado mucho, ¿eh? No sé si hay comentarios o cosas. Pueden siempre escribir en la chat, porque claro que cuando somos muchos nos facilita la conexión, la relación, pero estamos aquí, estamos muy atentas a ustedes. Bueno, empezamos con este video que lo utilizamos un poco como una preghiera o como una oración, perdón, como una oración, y al mismo tiempo nos damos cuenta de esta página web, Laudato Si Week. .org en varios idiomas. Es una página pensada por la semana dedicada a la Laudato Si en mayo. Les recuerdo que este año celebramos 5 años de la encíclica de Papa Francisco. Bueno, tomamos un momentito de escucha y como nos sentimos desafiados por las palabras del Papa. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta encíclica, para quien trabaja en el mundo del digital, de la justicia y paz, es un poco como un evangelio, una Biblia. Bueno, quiero hacer una pequeña paréntesis antes de empezar a reflexionar brevemente sobre las redes sociales. Es muy interesante cómo el Vaticano trabaja en la comunicación. Cuando tiene un evento, una campaña, cualquier cosa, lo primero que hace es crear una página web dedicada a eso. Es decir que, por ejemplo, ya tenemos varias páginas sobre el Laudato Si, oficiales, digo, institucionales. Hay una página web del Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano. En todo caso, por cada evento el Vaticano crea inmediatamente una página web dedicada. ¿Lo ven aquí? Abajo tiene el nombre para que la gente se dé cuenta inmediatamente de qué se trata. ¿Esto por qué? Porque en el montón de datos que tenemos y que recibimos, la claridad de la comunicación ayuda a dar una orden. Entonces, página web, luego los social, claro, las redes sociales conectadas con la misma gráfica, con los mismos colores para que la gente no se equivoque. ¿Y qué más? El video. Un pequeño spot de invitación, claro, esto es el Papa, pero fíjense una congregación o una campaña. Inmediatamente un video para invitar, para animar. ¿Sí? Entonces, mirando lo que hace el Vaticano, podemos aprender. ¿Sí?
Y esto lo podemos ver de otras cosas, también para el encuentro sobre la economía, sobre la educación, que todo ha sido posticipado, ¿no? Bueno, yo veo siempre los comentarios, gracias por lo que escriben. Y creo que las redes sociales pueden ayudarnos en un momento como esto a sacar creatividad para que este espacio digital ayude a pasar información, a ayudar a las personas. Entonces, creatividad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, no solamente en la escuela, pero también en las parroquias, se están organizando para encuentros en línea, para encontrar las personas. He visto párrocos que hacen como videos pequeños para que la comunidad no se sienta aislada. ¿Sí? Entonces, tenemos un espacio inmenso con mucha creatividad que podemos utilizar. Bueno, vamos ahora a la tarea que tenían. Gracias por lo que hemos recibido. Algunos y alguna de ustedes tiene una claridad muy buena en analizar sus propios perfiles. Hemos pedido, la tarea era relativa al perfil personal, porque claro, un perfil institucional es muy diferente. Yo aquí he puesto algunas preguntas para ayudarles, no solamente para la tarea de hoy, pero también para el futuro. Vamos a ver. En nuestro perfil, en los últimos posts, ¿hay más contenido compartido o producido personalmente? ¿Hay una variedad entre los posts o, por ejemplo, son solamente textos o enlaces de la página web, que no funciona casi nunca en Facebook? ¿Mi post facilitan el diálogo o son más afirmaciones? Por ejemplo, Facebook no es una página web. Si los posts que ponemos, el contenido que ponemos no crea, no nutre el diálogo, no es una red social. Es nada más un lugar donde muestro lo que hago. Es una página web. Otras preguntas desde la perspectiva de la audiencia, de las personas que siguen, los friends, los amigos. ¿Cuáles son los posts más por mí? No sé qué he escrito aquí. Bueno, ¿cuáles son los posts más apreciados por mi audiencia, amigos? Y esto lo veo de los likes, lo veo de la interacción. ¿Cuáles posts provocan más interacciones? ¿Qué tipo de post? Por ejemplo, le doy un ejemplo de la WISG. Es muy interesante. Nosotros ponemos siempre contenido muy elevados, muy apreciados, la formación, todo esto. Si pongo una foto del equipo de la WISG que celebra los 70 años de nuestra jefa, tiene un eco increíble. Y no es porque mi jefa es muy conocida, sí, es porque la gente en Facebook quiere la vida, quiere ver lo que en la vida cotidiana hacemos. Los que toca más la parte emotiva, la parte de la vida. Esto es mi interpretación, ustedes pueden tener la suya. Tercera pregunta, desde la perspectiva de la audiencia. ¿Hay amigos fieles que me contestan más? ¿Hay seguidores más fieles? Ustedes saben que todo esto depende del algoritmo, ¿eh? Y en Facebook podemos también elegir las personas, los amigos cuyo post queremos ver más. Si no funciona el algoritmo. Bueno, estas preguntas se las voy a mandar, son para analizar mi perfil personal, pero también el perfil de la institucional, por ejemplo, de la congregación, las páginas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora algo
Esta es la hermana Cecilia que ha analizado su trabajo en Facebook y ahora vamos a ver también su perfil, pero esto es lo que ella escribe. Es interesante, escuchad con atención, porque lo que ella escribe significa que ha trabajado, que tiene como un plan, un objetivo, no lo hace así nada más para poner cosas. He querido mostrar mis momentos de alegrías personales, incompartidas con gente querida, que aunque no esté cerca de mí, puedo disfrutarlas. Así como también el apoyo que doy a otras personas compartiendo publicaciones, que siento vale la pena que más gente la vea. Como por ejemplo, elegir estilo de vida y apoyar un proyecto en beneficio de los necesitados. Es interesante esto como lo sintetiza. El mensaje principal es el gozo de vivir. Esto es su estilo. Claro, es un estilo personal. Justo, no, esto no entro en esto. Es muy importante tener una línea, una guía, que vamos verificando escuchando los comentarios. Y ella analiza que en su perfil hay algo de variedad, por lo menos en las 5 últimas publicaciones. Pero ¿por qué hemos dicho 5 últimas publicaciones? Porque la gente no va a mirar más detrás. El Facebook, por ejemplo, es el social del momento presente. Entonces no vamos a ver más detrás. Bueno, ahora vamos a mirar un momentito, ella me autorizó, el perfil de la hermana Cecilia. Mira, es interesante, ¿eh? Aquí, en este lugar donde siempre ponemos el logo, digamos, ella pone una foto bonita, pero por ejemplo aquí yo pondría su imagen. ¿Por qué? Para ser reconocida, porque si estoy en Facebook pero nadie me reconoce, nadie me encuentra, no tiene sentido. Perdón, esta siempre es mi percepción. Claro que aquí si fuese una página yo pondría el logo de mi congregación, de mi organización, de mi ONG, lo que sea. Es importante, por ejemplo, tener la misma imagen en todas las redes sociales para que la gente nos reconozca fácilmente. Y aquí en el banner, heading, es interesante, claro que yo conozco a Mónica, esta es la superiora general. Y me imagino que esta es Cecilia. Cecilia, tú estás en línea, no te veo, ¿eh? No sé si estás, vamos a ver si está Cecilia. No la veo, no sé si está. Porque algunos no se puede... Ah, sí, Cecilia, está aquí. Bueno, Cecilia. Entonces, aquí pone su superiora general, su nombre muy claro para verlo. Vamos a ver un poco ahora los posts, si es verdad lo que ella nos ha contado, ¿sí? Está su cara. Aquí hasta pone su correo, ¿eh? Esta es una cita. Esto es algo muy sencillo, amical. Aquí la foto con su superior general. La calidad de la foto no es muy clara, pero bueno. Otras fotos. Imagen más de congregación. Bueno, claro que su análisis ha sido hecho por 5 que a lo mejor no son estos, ¿no? Pero es interesante que desde cada perfil de nuestro social nos damos cuenta que damos una identidad digital, damos un mensaje. Esta mañana estaba escuchando
una persona que trabaja en Facebook para las empresas y decía, ¿qué tipo de narración sale de nuestras páginas Facebook como organización? Esta es una pregunta que creo que cada uno tenemos que hacernos. Bueno, no sé si tienen preguntas o observaciones, siempre lo pueden escribir y lo recuperamos en la chat. Como siempre, el grupo español es más de escritura, el grupo inglés diferente. Es interesante, ¿no? La postura hacia la comunicación es diferente, depende de nuestra cultura, depende de nuestro vivido, ¿sí? Bueno, recupero algunos comentarios aquí. Generalmente comparto con un grupo selecto. Me cuesta compartir todo lo que hago. Esto pero son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa que yo hago una selección entre los quién me va a leer y al mismo tiempo una selección de los contenidos. Son dos cosas diferentes. Solo comparto reenviando videos. No estoy muy de acuerdo. La invito a hacer una reflexión sobre esto. Bueno. A question from the English room. Una pregunta de los ingleses. ¿Cómo podemos ser más prácticos en el marco de justicia y paz? La verdad que no entiendo la pregunta. ¿Cómo podemos ser más prácticos en el marco? Ashid, no sé si puede expresarla nuevamente. Puede ser que no es mi inglés, que sea... Español, seguimos. La segunda ejemplo que me ha llegado, que no es un análisis, a mí me pareció una cosa muy sencilla, pero muy interesante en inglés, que son las maristas, las hermanas, creo, y que han jugado con el nombre para hacer como 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensajes para la comunicación. Esto es el estilo de comunicación de las hermanas maristas. Lo voy a leer en inglés para que Hilaria los traduzca en español. En español, hacer una diferencia. Mi mensaje logra algo, consigue algo, es necesario, son preguntas para marcar una diferencia. Ajá, pausa. Tomar el tiempo para repensar y reconsiderar lo que vamos a decir o para leer el mensaje atentamente antes de publicarlo o enviarlo. Esta es la ecología digital. El respeto es llave. Mi mensaje toma respeto, es respetuoso. Convidar, bueno, en español es con la C o invitación. Convidar es el lenguaje, el tono, las palabras elegidas son correctas. El tono, las palabras son bien elegidas. Su sororidad, como en inglés S, sororidad. Mis palabras son amables. Al recibir este mensaje, ¿cómo me sentiría? Buena pregunta, ¿eh? La verdad que... Verdad y honestidad. Representan la característica principal de todas mis comunicaciones. Me parece que los franciscanos tienen algo parecido, ¿no? Es un poco como en el marketing. Es la huella. Buena pregunta, Katy. No sé si cuándo, no me acuerdo si fue la segunda reunión. Os enseñé un poco el plan mensual, ¿no? O semanal
de mi post, de mi publicación. Es más fácil hacerlo y sobre todo ver lo que voy a compartir. Así que es muy importante tener nuestro propio contenido y que sea variado, que sea distinto. Si tengo 3 por semana, es importante tener un video, un poco de foto, un poco de texto, un poco una mezcla, ¿no? Y para hacerlo necesitamos un poco de organización, de planeación. Y esto es porque siempre intento analizar. Si sigo haciendo siempre lo mismo, no funciona. Entonces es importante, por ejemplo, compartir una campaña de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo es importante añadir un mensaje personal, porque vosotros estáis comunicando y estáis convidando al público, pero el público es vuestro público. No sé si me explico bien. No puedo tomar demasiado tiempo. Entonces vuelvo un momento a leer algo de las redes sociales. Recuperando un poco el tema, aquí algunos puntos para ayudarnos a reflexionar. Necesitamos un plan de comunicación también para los perfiles personales y, claro, para los institucionales, pero también para los perfiles personales, porque no hay nada que es completamente personal. 2, todo lo que hacemos en las redes contribuye a crear nuestra identidad digital, conectada con el tema de la reputación y de la visibilidad. En este momento, la visibilidad es lo que me da la reputación, no es al revés. Esto nos gusta, no nos gusta, muy bien, pero si esto me ayuda para crear esta confianza con la gente, es muy importante. La Iglesia en este momento vive una crisis de confianza. 3, las conversaciones en las redes crean cultura y afectan la toma de decisión. La cultura hoy no se hace en la escuela, no se hace en la plaza, se hace en las redes. Y nosotros que trabajamos en el mundo de justicia y paz tenemos que cambiar la cultura para transformar el mundo. Y lo podemos hacer en el mundo digital. Quiero compartir aquí 4 efectos muy frecuentes en el mundo de las redes sociales. El primero, las burbujas filtradas, los filter bubbles. Efecto triceratopo. El efecto comedor dining room. Y el efecto echo chamber, caja de resonancia. Brevemente lo vamos a ver los 4. Mientras se prepara Viviana. El filter bubble es cómo trabaja y cómo funciona el algoritmo. A lo mejor Eduardo nos puede decir algo más después. La tendencia del algoritmo es que Facebook, por ejemplo, nos hace ver, nos hace leer, nos hace visible en el muro de nuestro perfil la gente que piensa que es muy cerca de nuestra forma de pensar. Entonces se crea como una bubble, ¿sí? Una burbuja que confirma nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Ah, qué bien, lo que he dicho es muy bien. No, es que el algoritmo no facilita a quien no piensa como nosotros de comentar o de ver nuestros posts. Y esto no es bueno porque nosotros tenemos que tener una exposure, una abertura a la interculturalidad, a la diferencia. El efecto triceratopo, que creo que todo el mundo conoce, esto es una foto que salió hace unos años. Esto es ¿cómo se llama? No me acuerdo. Steven Spielberg, durante
la película, estaba grabando la película y claro que esta es una fake, es una foto preparada porque no es verdad el animal. Bueno, lo que salió, si ustedes ven un poco la chat, la gente no le importaba que había dentro de los comentarios alguien que decía, mira, es una fake, es simplemente un animal que estaba en la película, no lo ha matado. Los comentarios que la gente aquí dice, a mí no me importa si es Steven Spielberg o lo que sea y si no es verdad. Lo que no tiene que hacer es matar un animal y tomar una foto después de haberlo hecho. Entonces, ¿qué significa el efecto triceratopo? Que no importa la verdad, es la idea que yo tengo, que yo veo aunque no es verdad. Y es interesante que los comentarios falsos se nutrían así, ¿no? Como un mecanismo un poco perverso, ¿sí? No sé si queda claro esto, ¿no? Algunas veces, aunque decimos que no es verdad, que es una broma, esto es una broma, lo de Jay es una broma, pero salió fatal. Tercero, la dining room. No podemos estar en las redes sociales como si estuviéramos en la cocina hablando con mi marido o con mi mujer o con mi hijo. Es otro nivel de intimidad. Porque en mi comedor estoy en un espacio privado, verdaderamente privado. Lo social no es un espacio privado. Todo lo que pongo allí pierdo el control. Y yo veo, lo digo porque lo veo de hermanas religiosas, religiosos que ponen cosas que van más allá del nivel de intimidad, de privacidad, de privado, de personal. Último, son la caja de resonancia, que algunas veces creamos un viral de algo que no tiene ningún contenido. Esto puede pasar, pero yo creo cuál es el rol, y con esto termino, el rol de la vida religiosa con estos efectos. ¿Qué queremos comunicar? Tenemos que tener una postura más crítica, con más cuidado. Bueno, ahora voy a leer todos los comentarios que han escrito y vamos a recuperar algo. Eduardo y Viviana pueden leer los comentarios en la página inglés y no en la página española. Entonces, si hay algo después, yo lo comparto para que ellos también nos ayuden a reflexionar. Bueno, Viviana Brum es una laica, trabaja en una ONG. Trabaja en una ONG que se llama ONG 2.0, que ha sido la primera en Italia a hablar de ICT for Development. Es decir, las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio del desarrollo. Experiencias muy concretas para facilitar y el desarrollo en algunos países pobres gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, the floor is yours. Muchísimas gracias por convidarme. Hay muchísimas personas que están conectadas y es un placer, es un verdadero placer estar aquí. Quiero compartir mi ecran para que podáis ver. Muy bien.
Imagino que conseguís ver mi página. Mejor no mirar ahora la página, tanto la página, sino más bien quiero hablar del desarrollo y de los TICs para el desarrollo, en particular las redes sociales, pero sobre todo otro tipo de tecnología y ver cómo se puede aplicar. ¿Cómo podemos aplicar esto en el mundo? No conozco muy bien vuestro nivel, a lo mejor sois muy conocedores y lo que voy a decir a lo mejor no es nada nuevo, pero quiero simplemente decir algo muy sencillo para estar seguros que estamos todos bien claros. ¿Qué son los TICs? Bueno, los TICs son la tecnología de información y comunicaciones, que esto implica toda una variedad de herramientas, la conexión, el hardware, el software, las aplicaciones, los servicios, las redes, todo lo que utilizamos para poder procesar, compartir, transmitir, recibir datos, informaciones y flujos de comunicación. Estos son unos ejemplos de los TICs. Bueno, los más conocidos, los tradicionales. Todo el mundo conocemos, por ejemplo, el teléfono, la televisión y la radio. Y siguen siendo bastante importantes, sobre todo en algunos países del mundo, en particular la radio. Después tenemos dispositivos móviles, la conectividad. Es algo muy importante, evidentemente, pero los drones también, que son parte de porque tienen un software y son capaces de conectar la información y durante una emergencia y sobre todo lo que está pasando en alguna región del mundo. Después el computador, el Internet de las cosas, los satélites, las aplicaciones de los smartphones y también la colecta de datos digitales. Esta es un poco una presentación muy general. No puedo yo hablar muy en detalle de cada uno de ellos, pero simplemente subrayar. Simplemente decir que hay una gran variedad, hay una panoplia de distintos elementos y herramientas. Yo trabajo con una ONG y si vosotros trabajáis en el mundo del desarrollo, podemos integrar y tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar para nuestro tipo de servicio y de actividad. ¿Por qué hablamos de los TICs en este mundo? No, simplemente porque es un poco una moda, porque, ¿no? Es algo moderno, pero también y en particular porque es algo que está cambiando nuestro mundo. Aquí podemos ver unos datos sobre los índices de penetración del mundo de la web, de Internet. Estamos alrededor de los 60% y en algunas regiones del mundo un poco más. Hay barreras, siguen todavía unas barreras, pero son tecnologías que podemos utilizar de distintas formas. Me doy cuenta que a veces, bueno, sí, para la traducción estoy traduciendo lo que dice Viviana, y la comunidad internacional que trabaja en el mundo del desarrollo, de modo particular desde el punto de vista social, nos
nos enteramos que durante la Agenda 2030 que los TICs realmente tienen un gran potencial y ofrecen un gran potencial. Estamos simplemente hablando y pensando hace años sobre el tema, pero diría más bien que en los últimos 5 años, 5 o 10 años, es un tema que es siempre más pertinente y relevante. Aquí es el antiguo secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y diciendo que los TICs representan un elemento clave y muy importante para el mundo del desarrollo, porque hay muchísimos sectores de aplicación, el sector de la salud, de la educación, para el empoderamiento de género, la agricultura. Ahora vamos un poquito a echar un vistazo juntos para este encuentro de hoy. Os quiero ofrecer más bien un poco una panorámica de lo que son las distintas posibilidades de aplicación de esas tecnologías que hablamos TIC. Vamos a ver, hay muchos sectores, como yo decía, unos 5 ejemplos distintos: el mundo de la agricultura, el mundo rural y después como el potencial también de los TICs en el mundo de la educación, que implica la democracia y los derechos del hombre, y después la salud y el mundo de las finanzas. Realmente tiene un gran impacto porque los TICs realmente juegan un papel muy importante en distintas regiones del mundo, en particular en África, para la integración financiera. Empezamos entonces con el mundo de la agricultura. En primer lugar, la agricultura representa uno de los sectores donde los TICs ofrecen un impacto más concreto, más visible en el mundo del desarrollo en particular. En el marco de la agricultura, en el sector de la agricultura, los TICs se pueden utilizar para la educación, ofrecer información sobre las técnicas agrícolas para los campesinos, para los agricultores, que nos ayudan mucho para que ellos puedan estar más conscientes sobre el clima, la meteorología, hoy en particular con el cambio climático, ¿no? Tener informaciones sobre, por ejemplo, sobre los sismos, las calamidades y el clima en particular, porque para ellos es muy importante tener una previsión meteorológica muy precisas. Hay servicios, por ejemplo, a través de textos que se utilizan en distintas regiones y sobre todo las regiones rurales de África. Quiero hablar de África porque mi experiencia realmente está enfocada más bien en los países africanos. Yo trabajo con muchísimos países africanos de habla francófona y anglófona. Y siento para los que están más bien trabajando, colaborando con Asia o con América Latina, tengo pocos ejemplos de estos dos continentes, pero creo que las tecnologías que se utilizan son más o menos las mismas, son semejantes. Y realmente es muy útil el uso de las tecnologías, de los TICs, por ejemplo, de unos textos para sacar informaciones. Y es algo de gran importancia, de importancia fundamental para los campesinos, para el mundo rural, porque al vivir un poco en un campo, no conocéis el precio del mercado, ¿no? Y entonces es muy fácil para un comprador llegar y hacer una oferta y el campesino acepta porque piensa que no hay otra forma de vender su producto. Pero en muchos casos se está perdiendo muchísimo dinero. Y esto es porque al no tener información, claro que ellos aprovechan para no pagar el precio adecuado, ¿no? de los productos. Entonces es un recurso importante. Y es también una forma para poner en contacto los compradores con los productores. Y también esto es algo importante porque si el productor conoce la cantidad de un producto, de un dado producto en una región,
se desplaza y también los agricultores se pueden conectar si conocen un poco las necesidades del mercado, la demanda del mercado. Si quieren, por ejemplo, 50 toneladas de un producto, ¿no? Los agricultores pueden hacer una pequeña colaboración, una cooperativa, por ejemplo, y producen y juntan sus productos para poder satisfacer esta demanda. Entonces, esto permite también el desarrollo de la agricultura desde el punto de vista de la producción, de la calidad, pero también permitir a los agricultores tener una relación más apropiada y mejor con los mercados. Aquí os quiero ofrecer 2 ejemplos. Hay mucho más, pero este es uno de los ejemplos. Es un sistema que se llama M-Farm en inglés. Farm significa hacienda. Es una manera de conectar el agricultor con el mercado. Permite también una mayor transparencia de los precios, pero como decía hace poco, en conectar los productores, los campesinos con los mercados, con la trazabilidad, con la disponibilidad de productos para poder vender todos los productos que tenemos. Evidentemente también más productos. Hay otro servicio que se llama eShamba. Es simplemente donde gratuito, se puede descargar, es gratuito, y simplemente pide una suscripción, unos datos, pero es muy bueno como las informaciones porque simplemente con un texto, un pequeño mensajito que llega a un centro de llamadas. Entonces el campesino puede llamar este centro de llamadas para, por ejemplo, aprender alguna patología, algún parásita y también un sistema de alerta por mensaje. Y también que es muy útil, ¿no? Que llega al campesino. Por ejemplo, hay muchos servicios muy útiles. Por ejemplo, este es uno que existe hace muchos años y que tienen mucha experiencia y que realmente están desarrollándose mucho en África, sobre todo en el África oriental y del oeste también, occidental también. Hay también otro servicio que es de Kenia, se llama Kilimo Salama. Es un servicio de seguro. Me gusta mucho porque es una manera muy inteligente para aplicar los TICs, las tecnologías al mundo de la agricultura, porque funciona muy bien y el eje es apoyar y sustentar la seguridad de de los productos. Cuando se compran las semillas para los cultivos, recibe un seguro que puede activar con un pequeño clic, un pequeño mensaje. Y este es un seguro que cubre unas condiciones meteorológicas negativas o de algún tipo de patología o de algún tipo de enfermedad, ¿no? de las hortalizas. Así que reciben informaciones también que pueden confirmar si las condiciones climáticas después se han producido y también anima y ayuda y apoya a los agricultores a comprar semillas de mejor calidad, porque en el pasado normalmente los agricultores no compraban semillas de gran calidad porque tenían un poco de miedo, porque al final cuestan más, y si hay el clima no es bueno, se pierde todo el dinero invertido. Pero efectivamente una semilla de mejor calidad y esta relación que hay ahora gracias
gracias a este sistema de seguro, permite y anima a los productores de utilizar semillas de mejor calidad. Hay otro tema, otro mundo y sector. Yo estoy muy implicada en este sector. En este momento utilizo mucho los TICs para la educación, particularmente aquí en Italia, puesto que hay el virus y que todos los colegios están cerrados, como sabéis. Entonces los TICs realmente pueden ayudar. Nos están ayudando mucho. Por ejemplo, simplemente compartir. Y es lo mismo que estamos haciendo con los colegios. Es una cuestión también de poder conjugar metodologías de educación con las herramientas más apropiadas. Es muy interesante. Y es verdad que tienen funciones y características de distintas regiones. Es un poco como una parte más común, ¿no? En el tema de información. En muchos países, estoy pensando también en Asia, en Vietnam, el nivel de la educación en los colegios es muy bueno en las metrópolis, en las ciudades, pero en las aldeas y en las campañas hay un nivel mucho más bajo. Hay una desigualdad. Porque a veces, bueno, empiezan a ir al colegio, pero muchas veces tienen que abandonar y los cursos también no están muy actualizados. Así que los TICs representan una herramienta muy útil, un medio muy útil de apoyo a los estudiantes. Y entonces esto ayuda también a los alumnos. Se utilizan metodologías muy específicas como las clases. Para las clases, una parte de la educación está gestionada por el colegio y eso se puede hacer en casa también. Y cuando se queda uno en el colegio, en vez que escuchar simplemente al profesor, se pueden hacer comentarios. Y después se utilizan mucho durante las emergencias, como nuestra emergencia en este momento. Y lo que quiero decir es que estoy diciendo cada día, tener mucha confianza, porque en otras áreas del mundo este tipo de pandemia ya se ha producido, estas epidemias se han producido, por ejemplo, en África Occidental. Y en este caso, en Italia, utilizamos una conexión especial, reuniones en línea, videoconferencias y compartir también vídeos. Pero en Sierra Leona utilizan la radio. Entonces los colegios estuvieron cerrados durante un año, durante la epidemia de ébola, y podían ofrecer sus contenidos, su formación a los estudiantes que se quedaban en casa a través de un programa radio, una emisión en la radio. Así que los niños podían hacer sus pequeñas tareas, sus pequeños deberes en casa. Y en este proyecto se implicó y fue también promovido por la UNICEF, porque esto permitía a los niños a estar conectados en un periodo, en un momento de crisis, de confusión, donde las personas estaban constrangidas, obligadas a quedarse separados y tenían que un poco reorganizar sus vidas. Y también colaborado con esta organización en Kenia que se llama BRIC. Y BRIC es muy bonito como ejemplo, es una empresa que está desarrollando tecnología y que ha sido desarrollada en África para los africanos.
y tienen muchísimas herramientas que se pueden utilizar en otras partes del mundo, pero que se pueden aplicar y adaptar al contexto, al marco africano. Y son muy eficaces y eficientes. A veces no funcionaban bien, había que repararlos, había que arreglarlos y no estaban proyectados y previstos para este tipo de contextos. Entonces pensaron desarrollar de la tecnología en África y desarrollaron este tipo de kit. Es un poco como una maletita con muchísimas herramientas, ¿no? Es como el botiquín que tienes dentro todo, ¿no? Y también para que las tablillas fueran actualizadas en Nairobi y que se podían cambiar de vez en cuando para estar siempre al día. Este es simplemente un ejemplo muy sencillo. Si os interesa, podéis mirar un poco en el sitio web. Se ocupan de educación, pero están implicados en otros sectores también. Y también en el mundo de la conectividad funciona muy bien porque ofrecen conectividad gratuita en Kenia y en las partes, bueno, en las zonas más rurales, más lejanas, para eliminar eliminar las barreras geográficas o físicas. Y después se utilizan los TIC en el mundo de la salud. Es un sector de gran importancia, donde realmente podemos aprovechar mucho de los resultados. Se puede utilizar y los profesores lo utilizaron para la formación de las enfermeras, de los médicos, y resultó muy útil para ofrecer un poco una base común entre las personas que trabajan, que obran en distintos sectores y también otra vez que viven en las partes rurales. Y hay lo que se llama la telemedicina, es la medicina a distancia. Un médico en Europa, un cardiólogo, puede ofrecer apoyo a un médico, un doctor en otro país que a lo mejor no consigue entender un caso particular porque es un caso difícil. Esto permite una conexión entre profesionales de distintos países y tienen un acceso a un nivel muy elevado de competencia y de conocimiento de otros especialistas, como podemos ver aquí. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, para los partos, un parto seguro. Y esto ha sido testado y utilizado en Etiopía, donde muchísimas mujeres que tienen sus partos en las campañas sin tener algún tipo de profesional, una enfermera profesional. Es una aplicación, una app que tiene vídeos y contenido, imágenes y contenido. Y las imágenes tienen muchísimos consejos. Lo que se puede hacer si hay, por ejemplo, algún tipo de problema y hay un problema durante el parto, durante la gestación, y entonces también esto permite a la comadrona o la obstetricia de solucionarlos. Imagino que el servicio más conocido es un servicio de información a través de textos. Y la organización puede, por ejemplo, decidir enviar dinero por texto
Y también comunicar los distintos tipos de vacunas. Si tenéis un pequeño bebé y después de los 3 meses tenéis que ir a vuestro centro de salud para una vacuna y después 2 meses más tarde hacer el pequeño control. Se utiliza muchísimo en las regiones rurales a gran distancia de los centros para que haya siempre un canal abierto y sobre todo para que las personas no se olviden de los controles que son muy importantes. Y hay organizaciones muy conocidas que colaboran y que son que hacen parte. Y después tenemos los TICs en el mundo de los derechos humanos y la democracia. Bueno, hay uno muy conocido, ¿no? Conocéis a lo mejor esta plataforma, se llama Ushahidi. Ushahidi es una plataforma que se utilizó la primera vez en Kenia durante las elecciones, la campaña de elecciones y las elecciones. Es una plataforma que recibe informaciones desde distintos recursos, las redes sociales, que utilizan este tipo de hashtag, de denominación, para ver principalmente lo que se hacía en Nairobi. Porque durante las elecciones hubo muchísima violencia, muchísimas personas fueron matadas y todos los activistas de Ushahidi se limitaron a comunicar, informar y notificar todo lo que se pasaba en el terreno, todo lo que ocurría para informar, para concienciar de cuáles son las partes, los barrios más peligrosos. Si hay un ataque, evitar pasar por esta zona, por esta región, pero después hay otro tipo de información también de otro nivel, era importante también para las religiosas, para que todo el mundo pueda ver la misma información. Se ve con un mapa y es un mapa que se utiliza también en otro sector. En Egipto hay uno que se llama Harris Map. Es un mapa de acoso. Siempre Ushahidi como software para la violencia de género y la violencia contra las mujeres en la ciudad de Ashidi. Y aquí podemos ver un mapa de todos los casos de violencia y también para hacer una campaña de promoción y de apoyo y con el gobierno como para luchar contra ese tipo de violencia. Yo también he sido implicada en este proyecto que desarrollamos en Burundi. Se llama Seruka Map. Es un centro que se ocupa de violencia contra las mujeres y un poco la idea es que este tipo de incidente que se produce, el gobierno tiene que invertir más recursos para desarrollar centros de salud y de apoyo en las zonas rurales, porque es algo que se ha después desarrollado en todo el país. Es una herramienta muy bueno, sobre todo para la promoción y para la defensa de los derechos. Y aquí voy hacia mi conclusión. Los TICs que se pueden utilizar para la inclusión financiera. He pensado añadir este sector porque es algo que tiene más y más importancia, sobre todo en las regiones rurales, donde no hay bancos. Por ejemplo, los costes que son muy elevados
y el nivel de conocimiento, porque al tener una cuenta, la persona tiene que entender bien todos los procedimientos, los servicios, saber cómo manejarlos. Pero en algunos casos se utiliza también para personas que viven muy lejos de un banco y que no pueden llegar a un centro donde hay un banco. Entonces, todo el dinero digital y los servicios se están realmente desarrollando muchísimo y son muy conocidos. La difusión, esto se llama M-Pesa, que se ha desarrollado en Kenia. En Italia, Satispay es un tipo de pago que se puede hacer para las remesas. Hay muchísimas empresas de comunicaciones que ofrecen ese tipo de servicio, pero también unas pequeñas incubadoras independientes. Esto ha sido desarrollado por Safari y la difusión es en todo el país, Kenia, Tanzania. 70% de la población utiliza este servicio. Y es muy relevante porque el GDP de las finanzas se hace por redes, por teléfono. Así que tiene un papel muy importante. Son cuentas que tenéis corrientes en vuestro móvil. Se puede compartir, se puede hacer una transferencia con un pequeño clic. Simplemente con una tecla de vuestro móvil podéis utilizar cualquier tipo de dispositivo. Podéis utilizarlo para pagar, pero también para recibir dinero. Y eso es una gran revolución. Es más fácil recibir un pago de un producto que se encuentra en una parte rural y después hay también oficinas, hay también empresas y tiendas donde después podéis simplemente utilizarlo para pagar. Ahí siguen unas barreras. No es todo magia, no es todo fácil, pero hay también muchas cosas de que hablaba antes, donde hay, por ejemplo, falta de conectividad, donde, por ejemplo, la web no funciona bien en toda parte. Yo creo que va a mejorar en el futuro. También los servicios, muchísimas iniciativas. También hay torres que utilizan señales distintas, pero esto no ocurre en toda parte. Hay otras barreras y no todo el mundo conoce el potencial de los TICs, porque aparte de utilizar el teléfono para las llamadas, se puede utilizar para mucho más. Y ser consciente de este potencial es un elemento clave. Y eso es porque yo a veces hago esta presentación general para poder expresar y enseñar que hay distintas maneras de utilizar la tecnología. Y evidentemente lo más importante es que sea asequible. La asequibilidad. Al hablar de la conectividad, por ejemplo, en algunas regiones del mundo la conexión es muy cara, sigue siendo muy cara. Así que esto representa una barrera muy importante, un obstáculo importante. Hay también desafíos sociales, culturales y lingüísticos, pero esto está un poco progresando. Era más importante hace unos años, era más complicado, pero porque toda la tecnología era más bien desarrollada en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, en Asia Occidental. Así que las lenguas predominantes, las culturas, representaban un poco un desafío para todos. Se puede hacer o inglés o chino.
pero no se traducía en idiomas locales y no había sido concebido para este tipo de ambiente. Así que las barreras culturales eran muy fuertes. Si pensamos también en las redes sociales, la voz. Hay muchísimas voces que no se podían, muchas voces que no se oían. Se podía simplemente comunicar por web, pero las comunicaciones eran simplemente de alguna parte del mundo y otras partes del mundo no podían participar en este tipo de debate. Después hay también diferencias, como ya lo he comentado. Hay distinciones y distintas condiciones entre el mundo rural y el mundo urbano. No es siempre fácil. Si no tenéis un certificado de nacimiento, una carta de identidad, este tipo de tecnología no es para todos. Algunos consejos. Cuando decidimos utilizar o implementar o actuar esto en nuestros proyectos, tenemos que también estar conscientes que tienen que realmente satisfacer nuestras necesidades y nuestro contexto y nuestro marco, y que las personas sepan cómo utilizar este tipo de tecnología. Así que si no, la tecnología no sirve, no nos ayuda, es simplemente una barrera más. Intentamos colaborar con empresas, con innovadoras locales, pero no sé, hay muchas ONGs que son atraídas por ser un poco implicadas. Os quiero dar como consejo de mirar un poco el mundo que tenéis en vuestro entorno, porque hay muchísimas iniciativas y que están creando muchísima buena tecnología, que están desarrollando tecnología que es muy útil también para la realidad. Estaba trabajando en Burundi, en Ruanda. Son pequeñas maneras, pequeñas postaciones donde se puede recargar el móvil, el BRIC, como comentaba, que es gratuito. El tercer aspecto que tenemos que estar consciente es la componente negativa al crear algo nuevo. Tenemos que pensar que dónde irá todo lo que hemos producido. Hay también una tecnología que la tecnología produce muchísima desperdicio y desecho, y hay que eliminarlos. Pero tenemos que pensar también a los aspectos éticos, y os agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Viviana. Lo interesante es que al leer los comentarios, y la falta de una buena conexión es el desafío principal. Para nosotros también lo ha sido difícil para nosotros. Hay un poco la falta de conexión. Alguna palabra se ha perdido, pero el PowerPoint nos ha ayudado mucho. Veo que hay muchísimas preguntas en el mundo inglés. ¿Podemos tomar unos minutos de silencio? Y para que podáis leer alguna pregunta y a lo mejor hacer algún comentario, y después Viviana puede contestar. ¿Qué os parece? Lo que pasa es que afuera tenemos una tormenta y tal vez puede ser que la causa de la falta de conexión y estabilidad. Podéis leer la conversación en inglés y también decidir cuál pregunta. No podemos responder a todas las preguntas. Nos puede también ofrecer algún tipo de libro, alguna referencia.
Y voy un momento a ver la conversación en español. Tenemos 2 minutos en silencio para leer las preguntas y los comentarios. Porque la reflexión realmente toca a los desafíos de los promotores de justicia y paz y no únicamente la parte de comunicación, más bien los desafíos que tienen que abordar y cada día en sus situaciones ordinarias y diarias. Miramos un momento a la parte española. La mayoría de los comentarios hablan de la falta de conectividad o una conectividad insuficiente, la falta de electricidad. Un minuto simplemente. Por ejemplo, de la América Latina, imagino. No es únicamente en la parte rural, pero tal vez también dentro de una ciudad. Entonces, muchísimas gracias por habernos ofrecido en los 7 minutos unas respuestas. Y después Eduardo también puede tomar nota que nos puede completar y añadir algo más. Muy bien. Es un desafío muy importante. La electricidad, la conectividad sigue siendo un desafío. Muchísimas iniciativas que están intentando, por ejemplo, los paneles solares, que se está desarrollando en todo el mundo. Regreso hace poco desde Kenia. Hay muchísimas empresas que están también desarrollando estos paneles solares. Pensando en justicia y paz, no es únicamente un problema de cada día, es también una cuestión en situaciones de emergencia y en situaciones un poco extraordinarias. Por los gobiernos, ¿no? Y entonces cuando hay problemas, ¿qué hacen? Apagan. Cuando hay un apego, apagan totalmente la red y cuando hay un problema que no saben cómo solucionarlo. Son problemas que siguen siendo contingentes, tienen que solucionarlos, pero hay muchísimos elementos que están intentando un poco hacer para solucionarlos. Y esto es algo importante, algo positivo.
no es únicamente una gran empresa que normalmente llega desde el extranjero, pero muchísimas veces un desafío se traduce y se convierte en una oportunidad local. Así que también localmente las empresas y las incubadoras consiguen también encontrar soluciones. Hay algunas preguntas de la conversación inglés muy interesantes y muchísimos comentarios. Muchísimas gracias. Por ejemplo, el coste, bueno, de energía, porque los servidores utilizan y utilizan consuman muchísima energía. Estaba intentando un poco ver si conseguía encontrar el enlace. Hay una noticia estos días que hay un servidor que utiliza precisamente la energía solar. Hay soluciones que puedan permitir ahorrar el gasto de consumo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes menos privilegiados y que no pueden acceder a ninguna forma de TIC? Yo creo que hay muchísimas colegios, universidades que están haciendo inversiones en los TICs. Yo creo que esto es un poco realmente la solución más adecuada para ser más inclusivos y para poder desarrollar y difundir más. Digamos, entre el centro y las otras partes. Yo creo que en futuro puedo un poquito ver más para ofrecer una formación a los estudiantes y también desarrollar algún tipo de solución. Soy muy positiva respecto a la nueva generación y creo que tenemos que poder ofrecer y permitir esto a muchísimos jóvenes para que puedan utilizar la tecnología y la solución y no simplemente quedarse esperando que las soluciones salgan de otro país y de otro lugar. Muchísimas gracias, Viviana. Simplemente quiero un poco hablar de otro tipo de, por ejemplo, los desperdicios de este mundo poco tecnológico. Hay un poco una contradicción entre el empleo de los TICs, pero al mismo tiempo son fuente de injusticia. Porque el tema de la mineraria, de la industria extractiva, es también un tema de justicia y paz. Y el grupo español lo ha subrayado. Ahí siguen problemas que necesitamos solucionar, pero estamos conscientes que también hay siempre dos caras de la misma situación, ¿no? Una positiva y una más negativa. Quiero también enseñar un poco mi ordenador. Esto es un poco el link, el enlace a la ONG 2.0, es en inglés y en italiano. La mayoría del material es en italiano, si no me equivoco. Hay una versión en inglés, pero la parte más importante es en italiano. Hay una versión en italiano y otra en inglés. Porque en la versión en inglés se encuentra únicamente. Creo que no sea difícil encontrar el material en inglés sobre el tema, ¿no? Imagino, no. No lo es. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias por compartir. Si queréis quedarte, yo sé que tienes mucho por hacer. Si tienes que salir, porque ahora vamos a tener Eduardo con otro desafío, nuevo desafío.
Sí, podemos escuchar a Eduardo. Es un ingeniero italiano, profesor de la Universidad Pontificia de los Dominicos, el Angelicum, y él puede comentar algo más si quiere, pero estamos aquí, estamos conectados y queremos un poquito también hablar de los asuntos éticos, las implicaciones éticas. Tiene que abrir el micrófono para que se pueda escuchar, Eduardo. Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer a Patricia para convidarme. Es siempre un gran placer. En otras ediciones me gusta mucho. Entonces, si acaso, bueno, si encontráis que es un poco aburrida, sabéis de quién es la culpa. El tema yo lo encuentro fascinante, de gran interés. Quiero también hablar un poco de distintos elementos del problema, porque cuando hablamos de los TICs, hablamos de dos niveles distintos. El primero es el nivel del hardware, los cables, los dispositivos, los computadores y las redes. Y el segundo nivel es el mensaje, el nivel del servidor, el mensaje que se vehicula. Si nos limitamos a un nivel sin considerar el otro, nos equivocamos. Porque en el pasado se hizo este error. Cuando la Iglesia se limitó un poco a considerar el primer libro impreso en la lengua como producto que consideraron de bajo nivel, pero que no se dieron cuenta que era era una nueva cultura, la cultura secular. Así que hoy, por ejemplo, algunos de nosotros desprecian las redes sociales porque consideran que son charlas inútiles. No significa que no entienden el cambio antropológico que las redes implican. Viviana nos habló de algunos de los problemas. Yo voy a intentar también ofrecer algunas soluciones. El problema significa la dificultad de poder encontrar una solución, sobre todo desde el punto de vista, las opciones éticas que plantean las TICs. Vamos a ver un poco. La tecnología no es neutra. Implica un cambio. Las Naciones Unidas han definido 17 objetivos de desarrollo sostenibles. El objetivo número 9 es lo que es la industria, innovación e infraestructura. Es muy difícil. A ver si se puede acercar un poco más al micrófono. El objetivo nuevo es industria, innovación e infraestructura. Es un objetivo muy importante porque es el objetivo de desarrollo sostenible de los colegios. Pero ¿cuál es el precio, un poco el precio de la abolición de la brecha digital? Uno de mis estudiantes de la República Democrática del Congo me habló de la situación en Goma. Tenían solamente unas pocas horas de conexión al día y tampoco todos los días, ni siquiera todos los días. El Wi-Fi de muy alto costo. Y entonces era la falta de señal y los jóvenes
los jóvenes que se conectan no pierden el tiempo con chismes, porno, vídeos u otra actividad. Más bien se centran en la verdadera razón por la que acceden a la Internet. Estudio, noticias, relación profesional. Entonces, llevar Internet significa que los jóvenes tendrán la oportunidad de navegar por estos sitios que hoy en día descuidan. Por ejemplo, vamos a ver a alguien que tiene que conectarse por una cuestión de salud, porque necesita un servicio de salud. Porque entonces llevar la conectividad en una región aislada, un pueblo aislado, es un problema, como nos ha dicho Viviana. Sobre todo cuando estamos en una región muy aislada, para acceder a un servicio de salud. Necesito un dispositivo digital, pero el coste del dispositivo es inaceptable porque no consigue hacerlo con los ingresos que tiene la persona. Además, no tiene las capacidades, las habilidades necesarias para navegar. En pocas palabras, este hombre quedaría fuera de la asistencia social. Entonces, eliminar la brecha digital significa también seguir un camino de desarrollo que respete a las personas, culturas, valores éticos. Significa prepararse para un cambio antropológico. Cuando hablamos de ética, pensamos que los periodistas tienen que ser honestos, la televisión menos vulgar, pero no es suficiente. Esto no es suficiente y de hecho no lo es. Yo creo que todo el mundo utiliza Google. Nadie realmente lee los detalles de la privacidad, ¿no? Los términos y no lo... Por eso que cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, en Google, somos bombardeados con anuncios porque Google gestiona nuestros datos y los ofrece a cualquiera que está buscando información sobre nosotros. Siempre podemos pedirle a Google que borre las noticias que creemos que sean incorrectas u ofensivas. Pero Google no borra de manera automática, ¿eh? No necesita una aprobación. Y a veces olvidar o recordar son operaciones fundamentales, porque al recordar nuestros errores podemos mejorarnos. Pero si no olvidamos algunos errores, el sentimiento de culpa se vuelve insoportable. De la misma manera, no debemos olvidar una tragedia como la de la Shoah, cuyo recuerdo doloroso debe permanecer perpetuo. Entonces, Google o Facebook, ¿pueden ser los guardianes morales de nuestra historia personal? Google es una empresa que quiere ganar, no es un agente o un guardián moral o ético de nuestra vida. Entonces, ¿qué es moral? ¿Qué es ético? ¿Y qué no es ético? Bueno, a mí personalmente me gusta Amazon, porque yo cuando compro un libro en Amazon, después me bombardea con muchísimas publicidades. Al mismo tiempo, una empresa, una nueva empresa que tiene nuevos productos, puede preguntar el nombre de la mujer que le había llamado y que
diciéndole si era, por ejemplo, embarazada. Y entonces pregunta el nombre de las mujeres embarazadas para enviarles un kit gratuito. Pero el padre de la niña que recibe el kit, que recibe este tipo de carpetita, descubre que la hija estaba embarazada y ella no le había dicho nada. Así que el padre descubre lo que la hija le había escondido. Entonces, este es el uso del mismo software, pero con dos propósitos distintos. Los algoritmos ignoran, no conocen la diferencia. Y esto nos enseña que mientras lo digital no esté diseñado éticamente, actuar éticamente es necesario, pero no suficiente. Otro caso interesante es el mundo de la robótica aplicado al mundo del trabajo. Ayuda mucho cuando hay trabajos repetitivos, alienantes. Entonces, puede sustituir al hombre, ¿no? Y se instalan normalmente en espacios que excluyen al hombre. Y gracias a la inteligencia artificial, los robots colaboradores trabajan codo a codo con los hombres en el mismo espacio. Y entonces me estoy preguntando, ¿es un hombre que tiene ritmo de robot o es el robot que lo hace? ¿Quién hace el trabajo? ¿Y quién es el que tiene que descansarse, que toma un descanso, que va al baño, que se enferma, hace una huelga, comete un error? ¿Qué es el que le dice al otro? ¿Quién es? En el sentido que estamos todos de acuerdo y en que esto no es justo, pero nadie cancela Amazon Prime y el ritmo del trabajo se vuelve tan rápido que solo las máquinas pueden soportarlo. Entonces, cuando hablas con un servicio de atención al cliente, ¿estás seguro que estás hablando a una persona humana? Pensamos un momento. Necesitamos, por ejemplo, encontrar en el mundo digital a los asesinos, a los criminales. Pero una investigadora, pensando al sesgo cognitivo, una investigadora afroamericana del MIT, Joy Buolamwini, se encontró con un software de reconocimiento facial, pero que no la reconocía hasta que se puso una máscara blanca. No la reconocía. No reconocía ninguna de las mujeres afroamericanas más importantes, como Rose Parks o Michelle Obama. Y por ejemplo, hay un fabricante de software que se utiliza en los tribunales americanos de Estados Unidos, se llama Compass, para imponer sentencias. Y Compass reconoció que el algoritmo utilizado penalizó a los grupos étnicos hispanos y afroamericanos. ¿Por qué? Porque consideraba que era más probable que repitieran el delito. Google se disculpó públicamente cuando etiquetó la foto de una mujer afroamericana como gorila. Entonces, el reconocimiento facial es usado por la policía de todo el mundo para identificar en tiempo real a posibles terroristas y criminales. Patricia y yo probablemente nunca seremos detenidos, pero ¿cuántos de ustedes podrían decir lo mismo? Lo digital perpetúa las diferencias raciales, el uso de los grandes datos
ha contribuido a crear erróneamente que el digital es objetivo, inmune a las elecciones emocionales. Los grandes datos son gigantes bases de datos que, bueno, son datos, pero no tienen ningún tipo de emoción. No viven las emociones. Los grandes datos son gigantescas bases de datos que contienen los datos generados por nuestros hábitos digitales. Entonces, trabajar con grandes datos hace innecesaria la creación de muestras estadísticas, porque el tamaño de los datos lleva a cero la tasa de error. El tiempo de análisis, por el contrario, aumenta exponencialmente. Por esta razón, la correlación es preferible a la regla. La correlación es una relación estadística entre dos variables. En cuanto varía la primera, la segunda varía con probable regularidad. La correlación no es aleatoria, pero tampoco es verdadera. Los grandes datos se acostumbran a pensar que si funciona, está bien, sin saber por qué y cómo. Lo plausible es suficiente sin buscar la verdad. No hay ninguna regla para correlacionar dos variables. Y puede hacerse cualquier correlación arbitraria. Eduardo, lo siento. Tenemos algún problema en escucharte. No sé si es el micrófono. Lo siento, necesito interrumpir porque veo que las personas realmente no consiguen seguir. Voy a enviar a los participantes el texto que hemos recibido. Vamos a hacer una traducción Google para los españoles, pero realmente nos parece muy difícil. No es únicamente mi problema, pero al leer los comentarios veo que todo el mundo dice que es muy difícil poder seguir escuchando. Lo siento mucho. Pero voy a enviar el texto a los ingleses en inglés. Y les voy a enviar también el texto español. Lo siento. Hay tal vez algún problema técnico. Quería simplemente hacer un comentario. Y un poco también machista. It's interesting. Es interesante como comentario ¿no? Que es machista y racista. El texto por correo electrónico, como siempre lo hacemos, y también la presentación de Viviana y también la presentación de Alba, la presentación de Alba de la vez pasada. Entonces, antes de saludarnos, quiero mostrarle, como le decía antes, y creo que Eduardo ya conoce bien esto. Teresa, ¿me puede dar el ordenador? Esto es la página web de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. Renaissance, que es un juego de palabras porque la A y la I está para inteligencia artificial, es como encontrar un momento nuevo para este tema, y el momento nuevo tiene que ver con la dimensión ética. Entonces la Academia organizó 3 días de reflexión entre varias personas, varios actores que fueron las empresas. Estaba IBM, Google y Microsoft,
también profesores, varios actores que han podido reflexionar sobre el tema. Y salió lo que aquí se ve, Rome Call for AI Ethics, un apelo de Roma para la ética de la inteligencia artificial. Eso se puede bajar aquí muy sencillamente. Pueden también ver, creo, algunos de las reflexiones que llevaron allí. Y quiero mostrarles los puntos que salieron de este documento que están, como les decía, en inglés. Entonces lo voy a leer en inglés para que Hilaria lo pueda traducir en español. Estos serían los 6 elementos principales sobre la ética de la inteligencia artificial. Tiene que ser al servicio de la humanidad. En primer lugar, transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que poder ser explicados. Segundo lugar, inclusión. Las necesidades de todos los seres humanos y todas las personas tienen que ser tomados en cuenta para que cada uno pueda gozar y beneficiar y que todas las personas puedan recibir las mejores condiciones posibles para expresarse y desarrollarse. Tercer lugar, responsabilidad. Los que van a desarrollar y explotar la inteligencia artificial tienen que hacerlo con responsabilidad y transparencia. 4. Imparcialidad. No crear o actuar según la parcialidad, más bien preservar la equidad y la dignidad humana. 5. Fiabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que trabajar y actuar de manera fiable. 6. Seguridad y privacidad. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que actuar de manera segura y respetar a la privacidad de los usuarios. Podéis ver aquí en la última línea es el enlace para el sitio web. Es un documento de base, un documento básico, pero es la primera vez que se hace algo parecido bajo una iniciativa del Vaticano. Ha sido muy importante poder permitir a muchos actores y todos alrededor de la misma mesa para hablar de un tema muy importante. Las empresas, profesores, científicos, usuarios, personas ordinarias. En mi opinión, ha sido un evento muy importante. Os voy también a enviar este documento. Es en inglés de momento. No sé si lo van a traducir a otros idiomas. Dicho esto, vamos a poco a poco no preocuparse si os perdéis alguna información porque os quiero siempre enviar. Voy a ver si hay algún pedido especial. Volvemos un momento al sitio web. Aquí veis podéis ver dónde es el enlace academyforlife.va, porque es el Vaticano que lo produjo. Cerrar. Me doy cuenta que en este encuentro hemos abierto ventanas que nos han creado preguntas y también otros desafíos. Creo que el desafío de la cultura digital, que es donde vivimos, la famosa infosfera,
es que tenemos que aprender a vivir la complejidad y la contradicción, el paradoxos, ¿no? Vivimos en un contexto donde algunas veces dos cosas son verdaderas y esto nos pone como también católicos un poco en la dificultad. Es muy importante estar en esta dinámica para reflexionar y lo podemos hacer solamente juntos. El tema del próximo encuentro, que va a ser el cuarto, es el tema del fundraising. Cómo podemos, a través de las campañas que hacemos, también recoger dinero para nuestra misión. Y esto ahora no se hace nunca fuera del mundo digital. Por eso que hablamos de digital fundraising. Vamos a tener un experto de este tema que trabaja en Aleteia, es un periodista español, creo que va a hablar en español, pero le voy a mandar más informaciones. Y como han visto, cada encuentro tenemos dos personas. No he pensado en la segunda persona por el próximo encuentro, entonces les pido esto. Piensen en estos días si un tema se ha quedado afuera. Claro, muchos temas se han quedado afuera, pero si hay algo que quieren un poco más profundizar o reflexionar más, si me lo mandan entre 2 o 3 días, yo a lo mejor puedo encontrar una persona que nos pueda ayudar a pensar y reflexionar. ¿Sí? Bueno, les dejo un minuto si tienen algo que quieren compartir en la chat. Interesante, sí, una idea que salió del grupo español, cómo la cultura puede ayudar, el cinema, la música, estos son todas herramientas o lenguajes nuevos que podemos aprovechar para una narración diferente y también que entra todo dentro del mundo de la comunicación. Gracias, sí, me parece muy bien. Bueno. Pueden pensarlo un poquito, lo pueden reflexionar, discernir y después me manda un correo y yo veo si puedo encontrar a alguien que nos ayuda como segunda persona para el cuarto encuentro, ¿sí? Bueno, creo que vamos a cerrar. Yo aquí tomé nota de algunas preguntas que salieron sobre los social. Vamos a ver si la próxima vez podemos contestar. Yo los guardo para ahora no añadir más palabras. Bueno, entonces que tengan una semana rica. Seguimos rezando juntos y juntas para los que están sufriendo mucho para el coronavirus, porque no es nada quedarse en casa, sino todos los efectos que este virus lleva en el cuerpo de las personas, también los más vulnerables, las más frágiles. Entonces seguimos rezando y sí, rezando juntos porque es un desafío de verdad que nos está afectando todos y todas. Bueno, gracias a la hermana Teresa que nos ha acompañado con toda la parte técnica, que es muy delicada, y la traductora Hilaria, que nos ayuda siempre mucho a crear puentes entre culturas y pueblos. Bueno, gracias a todos y a todas, que tengan un buen día y una buena semana. Nos vemos el jueves 19 de marzo. Gracias a todos. Gracias Viviana, gracias Eduardo.